Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés. Gracias, señorías. Continuamos con el debate del Estado de la Comunidad, este año en una situación un poco especial, porque nunca habíamos tenido este debate de las propuestas de resolución con un fin de semana de por medio en el que todos hemos estado trabajando. Y la verdad es que me ha parecido muy interesante poder leer una a una todas las propuestas de resolución que se han presentado, más que nunca, por razones además obvias. Y yo creo que, bueno, nos retratan bastante a cada grupo parlamentario de nuestra manera de ser, de trabajar, de lo que pensamos en muchas cosas. Bueno, yo les recomiendo que hagan esa lectura a todos, porque cuando menos igual se duermen antes por la noche. En el debate del Estado de la Comunidad, yo no sé si tuviésemos que sacar conclusiones. La verdad es que seguramente cada uno, como no somos, por definición, los seres humanos no somos objetivos, ¿verdad? Pues tenemos una percepción de las cosas probablemente diferente en función del lugar que ocupamos aquí. Pero a mí, desde luego, si tuviese que sacar conclusiones, bueno, yo me quedaría con que este es un gobierno autocomplaciente, débil, así se vio en el debate del Estado de la Comunidad, que no está preocupado por la situación real de Aragón, que nosotros creemos que es peor de lo que era, que está ralentizando el ritmo de crecimiento de nuestra comunidad autónoma, que está perdiendo posiciones de liderazgo en España, que están siguiendo políticas que no ayudan a salir de la crisis, llevan a cabo decisiones y políticas sectarias, hacen continuamente chapuzas presupuestarias, incumplen las promesas que ustedes mismos habían hecho, obvian los mandatos parlamentarios, tienen un único objetivo de contentar a la mitad de la población que ustedes consideran que les han votado, están más ocupados por el rédito político, por los romances entre los distintos partidos de la izquierda y por los sillones, que por solucionar los problemas. Quieren quedar bien con la galería, se obcecan en temas donde los tribunales RQR les están diciendo que no, y en otros temas donde están absolutamente solos. En muchos casos apelan a la responsabilidad de otros grupos políticos, de los grupos de los que siempre hemos sido responsables y hemos estado ahí para sacarle las castañas del fuego, y no solucionan los problemas ni cumplen sus prioridades, porque en el debate, en el discurso del presidente, yo lo dividiría en tres fases. Pero primero empezó diciendo usted, señor Lamán, echando la culpa. O sea, ya diciendo, el marco es este. Todos estos son culpables de todo lo que no hagamos aquí. Dicho eso, pues una serie de autocomplacencias que, bueno, todo parecía funcionar correctamente en Aragón, y después acabo hablando de un aragonesismo. Y yo, de verdad, hubo un momento a lo largo del discurso en el que me estaba entrando un poco el sueño, y no ni mucho menos por sus cualidades para leer durante 30 minutos, que no es fácil, con una buena entonación y con una adecuada expresión, sino por el contenido. Y hubo un momento que me estaba entrando el sueño y digo, ¿estamos en 2006 y está hablando bien? Porque aquí parece que todo está bien, por eso digo en el 2006, y porque, sinceramente, hizo un discurso de aragonesismo, que además dice, de un aragonesismo moderno. Y digo, a ver, ¿qué va a decir? Aragonesismo moderno. Porque muchas veces usted, hábilmente, bueno, pues ha despreciado un poco el aragonesismo este rancio, caduco, provinciano, tal. Pero, aparte de decir que era más moderno, todo lo que dijo después es, oiga, lo de siempre. O sea, el aragonesismo que siempre, los de siempre hemos defendido exactamente lo mismo. Lo de siempre. Un aragonesismo, este nuevo aragonesismo que tiene, bueno, no sé si corto o largo recorrido, pero nosotros creemos que tiene el mismo recorrido que tenga el gobierno de Rajoy o el gobierno del Partido Popular en Madrid, el mismo. El día que se acabe, se acabará el aragonesismo, porque claro, ustedes necesitan una justificación para todo lo que no van a hacer aquí y un enemigo en Madrid, ambas cosas, con lo cual es hacer un discurso desde el gobierno de oposición que les va perfecto. Uno quiere hacer la oposición desde el gobierno y el otro quiere hacer oposición apoyando al gobierno. Eso sí que lo tienen en común, los dos quieren hacer oposición, resulta que uno está en el gobierno y otro apoyando al gobierno. Bueno,
Probablemente porque piensan que hacer oposición pues tiene más, bueno, da más rédito. Entonces, pues bueno, es más fácil quejarse de todo. Y Podemos aquí, la verdad es que, señora Díaz, con su intervención nosotros también hemos alucinado bastante, porque ustedes tienen la llave de gobierno. Ustedes tienen la llave de gobierno. Y al final de todo lo que han dicho, pues bueno, pues la realidad es así. El presupuesto aprobado por ustedes y cambiaron en los departamentos más sociales 0,2, 0,2 y 0,17. Esa es su llave. Con lo cual, pues háganselo mirar, pero no sé, y hago mía la frase, es más, se la dedico. Ha nombrado a Víctor Hugo con esa frase de el futuro está reservado a los valientes, y ustedes ¿qué son entonces? Mójense y gobiernen todas estas cosas que dicen, y que aquí han traído un montón de iniciativas, un montón de propuestas de resolución que gustosamente y con mucho cariño hemos estudiado y vamos a apoyar muchas, pues otras no. Mójense, entren al gobierno y háganlo. Es que desde la oposición es muy fácil decir esas cosas, pero es que ustedes son llave de gobierno, por tanto, poca credibilidad. Y a Chunta, yo, de verdad, señor Briz, está usted un poco solo. Bueno, ya sabe que nosotros le queremos. Está usted un poco solo, pero a mí me preocuparía, porque cuando se habla de ese aragonesismo, que ahora resulta que no sé si el aragonesismo es del gobierno o es del señor Lamán, pero yo creo que lo está haciendo suyo, bastante suyo, y además lo van replicando otras personas por ahí por el territorio. Yo me preocuparía un poco, y es más, cuando en las propuestas de resolución leemos una propuesta que resulta que es compartida sobre la deuda histórica, ya no entiendo nada. Hombre, cuando estábamos nosotros en el gobierno, las que eran así más aragonesistas las hacíamos nosotros desde el PAR, las conjuntas eran otra cosa, y de hecho, bueno, eso es estar cada uno en sus coordenadas sin suplantarnos la identidad de nadie. De hecho, el Partido Popular no es que no quiera cumplir las cosas más aragonesistas, pero no ha presentado ninguna propuesta de resolución en ese sentido. Por lo tanto, yo no sé cómo ustedes se están dejando, que al final, yo de verdad, no sé si tienen que, vamos, que si les tenemos que echar una mano, se la echamos. Ya sabe que les tratamos aquí con guante blanco porque queremos preservarles como si fuesen una especie en extinción. Pero bueno, aquí estamos todos. Otra conclusión del debate del Estado de la Comunidad sería que lo estamos reubicando, señorías. Una que ya, aunque no soy muy mayor, pero como ya llevo unos cuantos años aquí en las Cortes, pues ya son muchos años de debates del Estado de la Comunidad. Y la verdad es que las cosas han cambiado. Porque esto es como si en un sofá de 5 plazas estábamos 5 y ahora han llegado 2 más y estamos todos ahí apretándonos un poco a ver si caben 2 más. Pues algunos se tienen que sentar en los brazos del sofá y probablemente acabarán levantándose porque no estarán bien. No cabemos. Entonces estamos todos reubicándonos, y a veces pues también a los grupos que bienvenidos a esta Cámara. Yo creo que bienvenida es la pluralidad y el intercambio de más ideas. Pues bueno, pues a veces también nos cuesta un poco eso de decir, pero ¿dónde estamos y quiénes somos? Y nosotros, la verdad es que concluimos que seguimos estando en el mismo sitio. Muy inteligentemente, el portavoz de nuestro grupo parlamentario le sacó aquí el manual de los pactos como muestra y evidencia de lo que es pactar. Ya saben ustedes de este principio de derecho foral aragonés, que el otro día lo nombraron en la versión no aragonesa, de Stambul Escartae, o de ese dicho que se dice que cuando 2 aragoneses se dan un apretón de manos es palabra de ley. Eso es pactar. Y usted, señor Brandán, el otro día me parece que hizo referencia como un poco, bueno, a la volatilidad de los pactos. O sea, como que un pacto pues dura lo que dura, se puede cambiar y las cosas son así. Bueno, nosotros entendemos el pacto desde la lealtad. Entonces es otra forma de entender los pactos. Desde luego que un pacto se puede cambiar, pero también es verdad que cuando uno da la palabra, pues tiene que intentar seguir ese principio de lealtad en beneficio de la mayoría y en beneficio de Aragón, en este caso, que es lo que nosotros hemos sido siempre. Ya hemos demostrado nuestra capacidad de acuerdo. Y miren, nos han dicho lo que menos chaqueteros. ¿Cuántas veces nos hemos oído eso? Ahora resulta que se ha puesto de moda y ahora es un valor. Lo del diálogo, lo del acuerdo, lo del pacto, la pluralidad. Bueno, pues aquí en Aragón no han descubierto nada nuevo. En Aragón esto lo venimos haciendo desde siempre, porque nunca ha habido una mayoría absoluta de nadie. Y entonces, cuando hablamos, bueno, del aragonesismo este moderno que decía el presidente, pues miren, nosotros entendemos el aragonesismo como la defensa de los aragoneses y de lo aragonés. Y yo les pregunto, y miren, no nos van a responder, pero piénsenlo. Imagínense un Aragón que hubiese sido como las comunidades autónomas donde solo ha habido PP y PSOE, con bipartidismo puro. Y piensen ustedes y díganse a sí mismos lo que sería Aragón hoy, con un partido del gobierno y otro en la oposición.
El PAR nació para ser el partido general de los aragoneses, eso que sonaba entonces así como un poco hueco y tiene más sentido que nunca, para defender a los aragoneses, por una razón, porque la escasez de población en el conjunto de España nos hace necesitar, como pocas comunidades autónomas, una fuerza aragonesista propia que tuviese un peso específico en Madrid y que no simplemente haga lo que le digan sus superiores jerárquicos en los gobiernos centrales. Y así, pues bueno, ahí están las manifestaciones reclamando la autonomía, la discriminación positiva que siempre hemos hecho hacia el medio rural porque hemos querido tener un Aragón y un territorio lleno de vida. Y miren, algunos errores habremos cometido, pero yo les voy a decir lo que es el aragonesismo entendido desde el PAR por nuestra historia. Hemos parado 3 trasvases. Díganme ustedes si en ese Aragón imaginario de PP-PSOE se hubiesen parado 3 trasvases, ya se lo digo yo. No. Hemos parado 3 trasvases gracias al partido aragonés. Ahí están proyectos como Dinópolis, Hualca, Motorland, la Feria de Muestras, la Universidad de San Jorge, el aeropuerto de Caudé, la Corporación de Radio y Televisión Aragonesa, la gestión del Parque Nacional de Ordesa, los parques tecnológicos, las plataformas logísticas, la comarcalización. Y díganme si estaría todo esto en Aragón si no fuese por el PAR. Y díganme, piénsenlo de verdad, y díganme si en el Estatuto de Autonomía, y ahí están nuestras propuestas de resolución, estaría la disposición adicional tercera que habla de los derechos históricos, que dice que Aragón no renuncia a sus derechos, a los derechos que le hayan correspondido en virtud de la historia. Díganme si estaría, porque fue gracias a nosotros por quien está. Similar al País Vasco, y que eso puede suponer todo o nada, depende de la voluntad del gobierno de turno. Díganme si estaría el artículo 108 del acuerdo bilateral, que no se ha cumplido, es verdad, y nosotros lo lamentamos mucho. Ojalá hubiésemos tenido más peso para poder haber exigido que se cumpliera. Pero díganme si estaría el artículo 108. Díganme si estaría la comisión bilateral con las funciones que tiene encomendadas. Díganme si en el estatuto estaría también el hecho de que los criterios para la fijación de inversiones los tenga que establecer Aragón. O díganme si en el Estatuto de Autonomía la propia definición de lo que somos diría que somos nacionalidad histórica. Pues ya les decimos nosotros, no estaría. A esto se han sumado otros partidos, después vino Chunta Aragonesista, que tenemos algunas diferencias, pero también tenemos algunas cuestiones que nos unen. Pero lo que está claro es que sin una fuerza aragonesista en Aragón todo esto no sería posible. Hemos presentado propuestas de resolución. Miren, nosotros no trabajamos a peso, ni para justificar que no somos vagos, ni nada. Nosotros hacemos lo que creemos, lo que hemos hecho siempre, entendiendo que para el buen funcionamiento, pues las propuestas que se nos han ocurrido y que pensábamos que podían ser oportunas. Las agrupamos en 4 bloques, ustedes han tenido la oportunidad de leerlas, es más, ya tienen incluso su voto prefijado, con lo cual no sé si les voy a convencer para que cambien alguno. Las agrupamos en cuatro bloques o temas. Todo lo que tiene que ver con el territorio, que saben que a nosotros desde nuestra fundación y desde nuestra definición, todo lo que tiene que ver con políticas que van encaminadas a fijar a la población en el territorio, en el medio rural, pues desde diferentes políticas sectoriales lo hemos plasmado en propuestas de resolución para mejorar la vida de las personas que viven en el territorio y para generar y posibilitar la creación de empleo en todo el territorio, tanto con grandes proyectos como con carreteras, como con temas de agua, de agricultura, agroalimentación, ganadería, etcétera, etcétera, por supuesto, despoblación, la financiación de las comarcas, etcétera. Un segundo bloque que tiene que ver con la economía, con la dinamización económica, con todo el tema de impuestos, con todo el tema industrial, de comercio, autónomos, emprendedores, pues bueno, como nosotros nos definimos en ese sentido desde el centro, logística, energía, etcétera, etcétera. Otro tercer tema, con todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, un término que muchas veces parece que suena como a izquierda y de sonada. Políticas sociales, todos defendemos políticas sociales, cada uno de una manera. Ustedes desde un punto de vista mucho más sectario, solo para contentar a la mitad de la población, y nosotros desde un punto de vista más amplio, pues entendiendo que las políticas sociales, y ahí van nuestras propuestas de resolución, para que se dirijan a toda la población, para que vengan a mejorar pues ese estado del bienestar de todas las personas, con independencia de que nos hayan votado o no, porque si solo pensásemos en los que nos han votado, seguramente pues habríamos presentado otras propuestas de resolución o muchas menos. Desde la suma de lo público y lo privado también, y como les digo, unas políticas de amplia base, y en este sentido, pues bueno, ahí está para muestra un botón. Es que me hace gracia porque dijo el señor Lambán que la prioridad de su gobierno había sido combatir la pobreza y las políticas sociales.
y más allá de algún ligero incremento en algún departamento, que no llega, aún así, no llega ni al 2012, o sea, en fin, que ustedes entonces lo pintaban muy negro, pues no llegan a esos términos, pues bueno, pues la realidad es que sus políticas sociales son 3 leyes, 1 año y medio paradas, no aprobadas y encima recurridas, con lo cual, una en este caso. Y para finalizar, pues todo aquello que tiene que ver con el aragonesismo, que ya lo he ido desgranando en cuanto a que creemos que sin el PAR esto no sería. Por tanto, reivindicamos el cumplimiento del 108, de la deuda histórica, de los derechos históricos, de la Academia de la Historia, que se reclamen y que las transferencias de la conclusión a la que se llegue con la evaluación de la ejecución presupuestaria del 2015, esas competencias todavía faltan por transferir, pues que se nos transfieran. En definitiva, una serie de propuestas bastantes destinadas a defender nuestra identidad e integridad y a reforzar la identidad aragonesa. Y termino con una reflexión simplemente, que yo no sé si el objetivo de quienes en su momento diseñaron y pensaron que sería interesante una vez al año tener un debate del estado de la comunidad, en ese momento tenían el objetivo de que hubiese propuestas de resolución de este tipo, porque estamos hablando de 649 propuestas de resolución que desde luego yo no sé si a partir de ahora tiene mucho sentido todo el debate que específicamente de cada una de las propuestas de resolución vayamos a tener a lo largo del año. O nos vamos ya todos de vacaciones o qué es lo que hacemos aquí, una reflexión que invito a todos, incluidos a nosotros. Muchas